es para nuestro Padre eterno, Hijo y Espíritu Santo. La gloria es tuya, Padre. La gloria es tuya, mi Rey. Y vamos a darle, hermanos, esos 7 glorias a Dios. La gloria es tuya, papá. A cuenta de 3, hermanos. 1, 2 y 3. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Ay, poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Unción! 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 ¡Del poder del Espíritu Santo! Y la bachaja, la babazuca, la babazuca. Y la bachaja. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, papá. Gracias, Rey. Gracias, Dios amado. ¡Y es su nombre! ¡Gloria! ¿Quién vive? ¡Cristo! Es a un Cristo vivo y real que nosotros, hermanos, amamos, conocemos. Este Cristo vivo, hermanos, está con cada uno de nosotros. Y vamos, hermanos, a seguir la continuación de los diezmos. Hermanos, como les decía, que lo más importante es que nosotros, hermanos, podamos defender la palabra de Dios. Que cuando nosotros nos pregunten, hermanos, porque hay muchas veces que, como dicen, ¿verdad? Hay conocedores de la palabra, pero no la escudriñan. Porque hay conocedores, hermanos, pero todavía están, como dicen, ciegos. Hoy vamos a seguir la continuación, y la continuación, hermano, es donde nos habla, ¿verdad? Que dicen que tipos se dieron en el templo por amistades entre los administradores de administrar el diezmo, algo que no les corresponde. Y antes dice de estos, hermanos, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y le había hecho una gran cámara en la que guardaban ante las ofrendas, incienso, utensilios, el diezmo del grano, dice, del vino, del aceite, que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los postreros, dice, ofrenda de los sacerdotes. Dice que aquí Nehemías, hermanos, en el año, dice, 32, él, dice, no estaba. Cuando Artajerjes, rey de Babilonia, huía el rey, y al cabo de unos días pidió permiso
consideración a Tobías. Él dice, hermanos, que encontró, dice a sí mismo, que las porciones para los levitas no se les habían sido dadas. No les habían sido dadas. Los levitas y cantores que hacían el servicio habían ido cada uno a la heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Hermanos, aquí Nehemías nos habla, ¿verdad?, que dice que todo Judá y el diezmo del grano, del vino y del aceite, dice que puso mayordomos, de ellos al sacerdote Selemías y el escriba Sadoc. Dice, hermanos, que cuando nosotros cumplimos con la voluntad de Dios, santidad y obediencia, cumplimos con la ley de los diezmos, honramos a Dios y Él nos honra y nos alimenta. Nosotros sabemos, hermanos, que nosotros dependemos de Dios. Y el hermano da, dice todo, nos da vestuario, nos da calzado, nos da alimento, nos da vino, nos da aceite, nos da masa, nos da todo, hermano. Todo, si nosotros, como dice, le honramos a Él. Nosotros, hermanos, dice que debemos de estar siempre, no debemos, dice, de haber obstáculos en la relación financiera con Dios. Debemos de identificar por qué Satanás y sus demonios no nos roben nuestras finanzas. Estas causas pueden ser internas o externas. Nosotros sabemos, hermanos, que hay, ¿verdad?, un tema que le llaman las maldiciones generacionales. Y dice que, hermanos, nosotros muchas veces Satanás nos ha robado las bendiciones. Hermanos, aquí, en este ministerio, yo aprendí algo muy especial. Una de las cosas, hermanos, que donde yo estaba en mi iglesia, yo llevaba ese tema, se llamaba tema de las liberaciones. Hermanos, y ahí, ¿verdad?, nos hablaba que dice, ¿verdad?, que Satanás roba las bendiciones, nos roba. Pero también nosotros tenemos que hoy en día, aquí yo aprendí, hermanos, todo el tiempo yo he diezmado, aunque sea poquito, pero yo he diezmado. Y siempre, hermanos, yo he visto la gloria de Dios. Siempre he visto las bendiciones, que aunque las cosas estén duras, nosotros nunca dejamos de pasar un tiempo de comida. Amén. Nosotros, hermanos, siempre tenemos calzado, vestuario, siempre tenemos alimentos, siempre tenemos todo. Porque nosotros, hermanos, hemos sabido honrar a Dios. Y dice en su palabra que el que a Dios honra, Él le honra también. Entonces, hermanos, nosotros debemos de ser inteligentes, debemos de ser sabios, para, ¿verdad?, no dejarnos robar esas bendiciones. Y aquí, hermanos, yo he aprendido a pelear y a luchar por las bendiciones que también Satanás habían sido robadas. Nosotros, como les dije la vez pasada, tuvimos muchos obstáculos, muchas cosas, hermanos. Pero también, hermanos, le fallábamos. Hay veces a los diezmos. Yo siempre he dado, pero una poqueada, porque mi hijo solamente me daba 300 pesos quincenal. Y aquí aprendimos, mi hija y yo, como dicen, a saber respetar los diezmos del Señor. Amén. Es aquí a donde yo en esta escuela, porque yo así le llamo una escuela, aquí he aprendido muchas cosas, que aún teniendo los 20 años que tengo de andar en los caminos de Dios, había muchas cosas que yo las ignoraba. Y aquí, hermanos, yo he venido a aprender mucho. Y por eso yo honro siempre a mi Padre, para que Él, ¿verdad?, se nos honre. Entonces, hermanos, dice que Dios cuida de los levitas, los ministros de su casa, y les provee una extensión de tierra para vivir en el milenio, cuando reine Jesús, pero no extensiones grandes como a las otras tribus. La posesión pequeña es exclusivamente para los levitas que ministran en la casa de Dios. Asimismo, dice 25,000 cañas de longitud y 10,000, dice. En los tiempos, dice el profeta, dice Nehemías, el pueblo de Israel se reconcilió después de su destrucción, como le había sido profetizado innumerables veces, atender la voz de Jehová. El pueblo se dispuso a cumplir con las obligaciones del templo, ordenanzas por Dios en la ley que dio a Moisés, especialmente en cuanto a sus ofrendas y diezmos, y del fruto de todo árbol, de vino, de aceite, de masa y de todos, hermanos. Nosotros vemos, hermanos, que los levitas, dice, ¿verdad?, los servidores directos de Dios,
y apartados por él mismo, para que llegaran a tener su patrimonio, y tuvieron, dice, sus ciudades, y todas las ciudades de levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel, fueron 48 ciudades con sus elegidos. Entonces vemos, hermanos, que era, como dicen, de bendición, como esto, ¿verdad? Pastores levitas, sacerdotes levitas, ellos honraban y glorificaban a Dios. Y debemos ver que dice 48 posesiones. ¿Y quién tenía derecho? ¿Quién les podía decir? Porque era Dios. Así cuando nosotros veamos, hermanos, prosperar a nuestros pastores, porque no todo el tiempo van a estar así. Amén, amén. Ellos van a levantarse en grande. Amén, amén. Ellos van a ser, hermanos, grandísimos. Amén. Porque Dios mira aquí. Dios está con su presencia. Dios mira, hermanos, que las cosas que están aquí, como dicen, es a través del Espíritu Santo y no el hombre. Pero sí ha sido elegido, ha sido puesto por Él. Porque verdad es que muchas veces nosotros decimos que poquita gente, pero Él decía la vez pasada, ¿y dónde voy a poner tanta gente que ha venido y se ha ido? Esto es la clínica de aquí del Espíritu Santo, hermanos. Dice también, hermanos, Dios le concedió a su pueblo, porque dice, verdad, que aquí el profeta Samuel dice que envejeció y puso a sus hijos, pero que sus hijos, dice, estaban haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y el pueblo, dice, les decía a Samuel que querían un rey, que necesitaban un rey. Y dice que, verdad, Samuel se llegó, verdad, a Jehová y le dijo, yo quiero que tú le concedas lo que ellos piden, porque me están desechando a mí, ya no me quieren a mí porque he envejecido. Pero nosotros sabemos que Jehová, Dios, le dijo, sí, pero dile al pueblo las consecuencias que van a tener. Las consecuencias porque van a vivir siempre como están hasta hoy por la desobediencia que ellos han hecho. Pero ellos dijeron, no, queremos rey. Y Jehová, Dios, le dijo, ve y dile al pueblo que tendrán rey. Pero nosotros podemos ver, hermanos, que dice aquí, hasta en nuestros días, esa forma dice, oyó Samuel todas las palabras y refirió en oídos de Jehová. Y púsose el rey sobre ella. Entonces dijo Samuel a varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Y vemos, hermanos, que dice que hasta nuestros días esa forma de diezmar a los gobiernos de hombres ha sido instituida por las leyes. Dice, verdad, aquí que en nuestro país, hermanos, al profesional se le retienen por ley el 10% de ingresos. Las empresas deben aportar el 2% al Estado y el impuesto para la población, independientemente de las obras, cargas impositivas, es, dice de él, 15% en todos los productos de servicio y de consumo. Se paga el 1% sobre bienes e inmuebles a la municipalidad y así diferentes modos de impuestos, usar el aeropuerto, permisos de negocios. Entonces vemos, hermanos, que como, verdad, aquel pueblo pedía un rey, pero también él le dijo las consecuencias, que siempre iban a dar a los levitas, siempre iban a dar de sus bueyes, de sus asnos, de sus mulas, de sus masas, de sus vinos, de sus aceites, de las mujeres, de las jóvenes, de las vírgenes. Pero ellos dijeron, queremos rey. Y hasta hoy, verdad, como dice, nosotros podemos ver, como dice aquí, nosotros siempre seguimos pagando impuestos al gobierno. Pero eso fue, como dicen, instituido ya por la ley de Dios. El pueblo ordenó y Él se los dio. Así, hermanos, nosotros, cuando le pedimos algo a nuestro Padre Celestial, hay veces tarda, pero hay veces con el chasquido de los dedos se da. Y uno se queda asustado y dice, si ayer le pedí y ya hoy me lo concedió. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que siempre, ¿verdad?, hay esos impuestos, siempre cobran el diezmo, siempre. ¿Y por qué no nosotros no? ¿Por qué a nosotros se los hace imposible? ¿Por qué a nosotros se los hace difícil? ¿Por qué nosotros, hermanos, tenemos, si aún siendo cristianos, hay veces se nos endurece el corazón? Hay veces, hermanos, decimos, no, es demasiado. Y si nosotros podemos ver, hermanos, por donde quiera, nosotros decimos, porque nosotros pagamos el alumbrado público, nosotros lo pagamos. Nosotros pagamos el impuesto del agua y de todo, hermanos.
Y ahí estamos bien. Y si no pagamos, hermanos, nos cortan la luz, nos cortan el agua. Si nosotros no pagamos, hermanos, no tenemos alumbrado público. Porque muchas veces, se funde una bujía. Y hay veces la mandan, ¿verdad?, a pedir y dicen, ¿están al corriente? ¿Tienen sus cuentas limpias? Y si uno le dice que no, bueno, está bien, después vamos a atender. Y pasan días, hermanos. Entonces dice su palabra, hermanos, de acuerdo a mi relación con Dios, al Señor yo le propongo que me socie una parte financiera y económica cuando yo empiezo a diezmar, sin hablar hasta este momento de ofrendas y primicias, que lo haremos más adelante con fe y hemos visto sus resultados. Debemos pagar los diezmos que se deben al Estado, formas de impuestos como nos mandó Jesús, pero al diezmar a Dios y depositar, dice, diezmos en manos de sus pastores y sacerdotes, sin importar destino o cómo utilizarlo, me trae, dice, un provecho económico que se puede llamar bendición. Económicos tesoros, como Él lo ha prometido, para hacer que los amen, que me aman y tengan su heredad y que llenen sus tesoros. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que dice que nosotros, ¿verdad?, debemos, dice, de diezmar. Que no le pongamos imposición, que no pongamos dureza en nuestros corazones y que le pidamos a Dios. ¿Ven? Porque nosotros sabemos, hermanos, que de alguna manera Dios siempre nos ayuda. Dice, hermanos, aquí los habla de Ezequiel. Es tan importante, dice, el diezmos, porque nosotros pudimos ver que los sacerdotes levitas tendrán durante, dice, el reinado del milenio. Y dice, de su vivir alrededor del templo, santuario de Jehová, desde ya Dios permanecerá a los sacerdotes, serán de 25,000 cañas, como nosotros sabemos que tuvieron, dice, 48,000 posesiones de heredad. Y dice, hermanos, que es tan importante el diezmo en el mundo espiritual. Jehová llama ladrón al que no da su diezmo y maldice al que roba el diezmo. Diezmar es cumplir la ley para, dice, ser retribuidos en abundancia. Nuestro Dios nos permite probarlo para compartir el cumplimiento de su promesa económica. Nos ordena diezmar para no ser malditos bajo la maldición, y no hay excusas para no diezmar. Nadie tiene que ver dónde se llenan, dicen, nuestros graneros y bendiciones, nuestras finanzas, es con Dios. Si queremos, hermanos, que una fuente de riqueza retribuida de forma sobrenatural, entonces, hermanos, demos lo que es de Dios. Amén. Dice, hermanos, ¿robará, dice, el hombre a Dios? Pues nosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. En esto, dice, todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme. En esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no nos abrirá, dice, las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde de la tierra, y vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones dirán, bienaventurado, porque son tierras deseables, dice Jehová de los ejércitos, en Malaquías 3:8-12. Para todos es bien conocido, hermanos, ¿verdad?, ese texto de Malaquías, que dice, ¿verdad?, me estás robando, me estás robando. Y es verdad, si hay veces, ¿verdad?, ahorita, ¿verdad?, que voy a hablar o estoy hablando, algo le incomoda, a alguien le incomode, pues yo lo siento, porque es su palabra. No es la nuestra, no es la del pastor, no es la imposición de los pastores, no es la imposición de la que está, ¿verdad?, como dicen aquí al frente, sino que es un mandato de Dios. Porque es, hermano, el mismo Dios que a través de su palabra, hermano, nos habla, nos, como dicen, nos reedifica, nos ayuda, nos hace, como dicen, reflexionar, nos hace despertar, porque muchas veces estamos dormidos, porque aunque nosotros escuchemos, hermanos, no ponemos atención a la palabra, no ponemos atención qué quiere decirnos nuestro Padre Celestial a la vida de cada uno. Y aunque nosotros lo sepamos, nos hemos oído sordos. Y dice, hermano, ¿verdad?, en Malaquías, probadme, dice el Señor, probadme y verás, probadme y verás. Y yo, dice, haré, dice, de ustedes, hermanos, que dice que el revoltón, el devorador, dice, Él lo va a hacer huir,
Huir, dice, de nuestras vidas. Huir, porque cada hermano, aunque seamos ahorita, siempre hay devorador. Siempre hay hermanos en nuestras vidas, porque no hemos sabido aprender a diezmar, no hemos sabido a luchar, no hemos sabido, hermanos, como dicen, pelear con guerra, hermanos, para poderle quitar a Satanás las bendiciones que se nos han robado desde más años antes. Porque si nosotros, hermanos, estuviéramos bendecidos a como Dios quiere, hermanos, nosotros fuéramos otras personas. Nosotros tuviéramos, hermanos, bienes, nosotros tuviéramos cosas materiales, nosotros tuviéramos herencia también, hermanos, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Porque eso dice la palabra, hermanos, que no solamente dice, ¿verdad?, tenemos que dar, ¿verdad?, a nuestros hijos, sino que también a vuestros nietos. Pero ¿por qué no tenemos nada? Porque años tras años han pasado y no hemos sabido pelear y ganar, como dicen, la batalla. Siempre estamos dormidos con una media bendicioncita que tenemos. Gloria a Dios, aleluya, estoy bendecido. Hasta ahí no me ha llegado. Volvió a tener la necesidad. Volvimos a tener, como dicen, el problema. Ay, Señor, aquí te voy, y como decían, dicen los levitas, ¿verdad? Como decían en aquel pueblo, que dicen que cuando estaban, dice, así completamente mal, comenzaban a dar el vino, el aceite, la masa, todo, para que Jehová Dios les ayudara. Así nuestro Dios nos hace a nosotros. Diezmemos o no diezmemos, el Señor en su gran misericordia está con nosotros. Amén. Demos o no demos, el Señor siempre nos manda. Siempre nos da, siempre nos ayuda, siempre nos viste, siempre nos calza, siempre, hermanos, andamos arreglados, siempre, hermanos, tenemos, como dicen, para comprar algo. Y hay un tiempo, hermanos, en que nosotros estuvimos que ni para desodorante teníamos. No teníamos, y a mí me ha gustado todo el tiempo andar perfumada, encremada, me ha gustado tener siempre, hermanos, de qué echarme. Pero hubo un tiempo, hermanos, en que no teníamos nada, pero no dándonos cuenta, hermanos, que era Satanás que nos tenía, como dicen, robando las bendiciones. Y en los encuentros, hermanos, yo era ese tema de liberación, y mi hija, ¿verdad?, decía la de las finanzas, y ella tenía un canto, una danza muy bonito, que decía, ¿verdad?, que había que pelear a Satanás y quitarle lo que nos había robado. Pero es así como así, aquí, ahí terminamos. Pero hoy, hermanos, sí, nosotros comenzamos a pelear. ¿Y sabes cómo comenzamos a pelear? Dando nuestro diezmo. Amén. Mi hija, hermanos, se les hacía difícil dar diezmo. Se les hacía imposible. Porque vuelvo a repetir, predicador, predicátese a ti primero para predicar después. Decía ella, estos 1.500 hacen falta para la comida. Estos 1.500, bueno, si no pagamos luz. Si estos 1.500, bueno, no puedo pagar el colegio de los chavalos. Aquí venimos a aprender. Aquí por medio, a través del Espíritu Santo y de los siervos elegidos que Dios ha puesto en este lugar. Aquí aprendimos. Y muchas veces me decía mi hija y me reclamaba y me decía, por vos me dijeron, por vos, porque siempre estás contando, por vos. Pero yo le decía, entonces dame lo que me toca. Y yo me dame, porque tengo derecho de reclamarte y de pedirte. Y comencé a reclamar y comencé, hermanos, a pelear con ella en ese sentido. Y una vez me dijo, bueno, te voy a dar. Aquí está, como decía el pastor, no importa que le dé los 1,000 pesos, porque después la hermana Tienita, cualquier madre, y la ve en alguna tribulación, en alguna necesidad, le dice, yo tengo ahí mi guardadito, digo yo, ahí tengo mi dolarito, le digo yo, ahí tengo, si algo te sirve, yo te lo devuelvo, aquí estamos. Entonces ella me dice, no mamá, no importa, Dios me va a bendecir todavía más. Aquí aprendí, hermanos, y mi hija también, a dar sus diezmos, aunque sea, como dicen, ¿verdad? Para nosotros, pues darle para ella mucho, pero para papá Dios, por favor, es grande lo que ella le da. Y todavía es poco, como dicen, ¿verdad?, que nosotros quisiéramos tener más para poder bendecir. Y yo, hermanos, yo les digo, yo les daba 300 pesos, me daba a mi hijo quincenal, eran 30 pesos los que yo tenía que dar. Cada quincena yo los daba al mes, eran 60 pesos. Pero hoy, hermanos, he aumentado, ¿verdad?, mis diezmos, y hoy, ¿verdad?, como dicen, se me han multiplicado, y he visto bendición, y he visto respuesta, porque, hermanos, a nosotros no nos falta nada, completamente nada. Así que, hermanos,
Dice, hermanos, aquí se discuten, dice, por diferentes denominaciones o religiones, o por gente que no conoce bien la palabra de Dios. Si el diezmo es algo que quedó sepultado en el Viejo Testamento y quedó abolido con la venida de Jesús, en el Evangelio de Mateo encontramos la reafirmación de la obligación diciendo que era necesario la justicia, la misericordia y la fe sin dejar de hacer aquello. En esto se refería a diezmar, era la obligación de diezmar que hizo Jesús al tratar de hipócritas a los fariseos y escribas, diciendo que era necesario la justicia, la misericordia y la fe sin dejar de hacer aquello. Se refería a diezmar la menta, el eneldo, el comino. Claro está, en el siguiente pasaje nosotros podemos ver, hermanos, que dice en Mateo 23, dice 23, hermanos, aunque aquí, verdad, dice que Jesús está acusando a los fariseos, está acusando, hermanos, al saduceo, está acusando, hermanos, aquellos, como dicen, que están en los dirigentes, que están, dice, haciendo las cosas, hermanos. Y dice aquí, hermanos, la palabra de Jesús, hermanos, era dura. Si era bien cierto que era bien tierno, amoroso. Si bien es cierto, hermanos, que Él, como dice, amaba al pecador, pero también lo aborrecía. Si bien es cierto, hermanos, que cuando Él predicaba palabras también duras, fuertes. Porque, verdad, nosotros podemos recordar que cuando está, verdad, siguiendo, está la multitud. Y entonces le dijo, Señor, ¿qué vamos a hacer? Le dice, ustedes me siguen a